Hola amigas y amigos, bienvenidos esta semana en una misión más de Mujer Ejemplar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van sus días? ¿Cómo van sus semanas en este regreso a las clases, amigas y amigos, en este puente? ¿Cómo les va? Y la verdad es que yo quiero decirles que estamos muy contentos, muy felices como cada semana de estar aquí en vivo, en transmisión directa para ustedes, con temas interesantes que esperemos que les estén ayudando. Mi nombre es Lorena Herrera Quinto y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es realmente la crianza de los abuelos hacia los nietos. Realmente, ¿cuáles son los límites? ¿Existen responsabilidades, obligaciones? ¿Hasta dónde pueden los abuelitos estar criando a los hijos de sus hijos y hasta dónde podemos también nosotros como hijos dejarles esa responsabilidad? ¿Cuáles son las ventajas de que los niños crezcan en crianza con los abuelos? Y sobre todo, hasta que, ¿qué podemos hacer como padres? Porque entendemos que la situación, y más en esos tiempos, que a veces nuestra única herramienta, nuestro único apoyo sean los abuelos, pero realmente, ¿qué es correcto o no es correcto? Pues hoy tengo una especialista, nuestra queridísima amiga, especialista de Mujer Ejemplar, Nancy Torres, especialista de disciplina positiva. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Lora hermosa? ¿Cómo estás, amiga? Yo feliz, como siempre, de estar compartiendo con todos ustedes un cachito, un ratito, un tiempo de mucha charla interesante, entretenida, importante. Hoy vamos a tratar un tema, como dices, súper lindo, súper valioso, los abuelos en la crianza. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, gracias. Y es que los abuelitos en México realmente juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Es más, en México los abuelos suelen ser los segundos padres de sus nietos, crían a sus nietos. ¿Y sabías, Nancy, que más del 60% en México de los niños son criados por los abuelos? Sí, sí, es muy cierto, correcto lo que mencionas, Lore. Esta es nuestra realidad. Fíjate que este tema de los abuelos es muy importante, súper interesante. Los abuelos son un recurso súper importante tanto para los padres como para sus nietos. Y más que mencionar la palabra recurso, yo creo que son personas sumamente valiosas. De ellos podemos aprender muchísimo. Lamentablemente, a veces abusamos, a veces no somos tan respetuosos y yo creo que son personas súper valiosas de las cuales podemos obtener muchísimo, Lore. Claro que sí, y es que los abuelos son maravillosos, son hermosos, existe un sentimiento muy especial, Nancy, de los abuelos hacia los nietos. ¿Qué dicen los mismos abuelos a ustedes, amigas? ¿Qué opinan? Los abuelos dicen que aman a sus hijos, pero lo que sienten por los nietos es algo más grande, es algo más extenso, que son capaces a veces y muchas ocasiones de aceptar nuevamente la crianza, de disfrutar a los nietos como a lo mejor con los hijos no pudieron hacerlo, pero existe a veces una sobrecarga a los abuelitos que se puede dar si es un caso extremo como de dejarle toda la responsabilidad a un abuelo o a una abuelita, el síndrome del abuelo esclavo. Y también tiene ciertos padecimientos. Entonces, vamos a hablar, Nancy, ¿qué te parece antes de comenzar con este tema? Que creo que es muy importante, porque más en esta época, si antes, si estamos hablando que en el 2013 estábamos hablando de más del 61% de los niños son criados por los abuelos, no me quiero imaginar, Nancy, en esta época de pandemia, en donde muchos papás, muchos abuelos, muchas familias nucleares se quedaron encerrados y donde se ha visto mucho desempleo, donde los papás y las mamás ahora tienen que regresar a trabajar y donde están las abuelitas realmente atendiendo a los niños en una nueva era en la escuela, de que se tienen que sentar con ellos a acompañarlos. ¿Cuál es el rol actual, Nancy, desde tu experiencia de disciplina positiva? ¿Cuál es el rol actual de los abuelos hoy en día hacia la crianza de los nietos? Y Lore, mira, fíjate que yo creo que la estructura familiar ha evolucionado muchísimo. Y a su vez, en este cambio, en esta evolución, nos acompañan los abuelitos. Yo creo que va a depender exactamente de todo esto que estás mencionando, del contexto que se está viviendo, ¿no? Ahorita los abuelos cumplen un papel muy importante
ahorita te puedo decir que estoy segura que hay muchos abuelos jovencitos, muy, muy jovencitos, y que muchas veces buscan poder apoyar a las familias por las situaciones que han vivido. Una madre soltera, un padre soltero, parejas divorciadas, que ambas parejas trabajan, que no tienen la capacidad, o más bien dicho, tienen una discapacidad parental los padres, y entonces los abuelos retoman esta responsabilidad. La verdad es que son muchísimos los contextos, y yo creo que antes que nada es muy importante mencionar que todo lo que se comenta se hace con mucho respeto, porque sí sabemos que a fin de cuentas y en el fondo los abuelos son maravillosos, su experiencia, su conocimiento, el amor que nos tienen, que le tienen a nuestros hijos, es enorme, es maravilloso. Yo lo que sí creo, Lore, en esta parte que acabas de mencionar, es que definitivamente los abuelitos no tienen la obligación de trabajar la crianza de los nietos. Yo creo que esta es una obligación que definitivamente tenemos los padres. Sí o sí. Que los abuelitos nos apoyen, nos ayuden, es maravilloso, maravilloso, y es pues una forma de poder continuar con nuestra vida nosotros los padres, pero definitivamente a veces abusamos en tiempo, a veces abusamos psicológicamente, a veces abusamos incluso económicamente, y la verdad es que a veces los padres saben perfectamente lo que están haciendo, pero pues ahí están los abuelitos, al pie del cañón, y muchas veces los abuelitos, con tal de brindar ese amor y esa protección, lo hacen de manera muy natural. Dime, Lore. Claro. No, y es que aquí me acabas de tocar un punto muy importante, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, económicamente, en donde muchos papás, o sea, hay dos situaciones. Una cosa ya es el padre que le deja a los hijos definitivamente a cargo de todo, y existen los otros papás que trabajan y por necesidades de trabajo y por ahorrarse dinero para, pues qué mejores manos que los abuelos estén cuidando a los niños, que a veces nuestra manera, no sé si decirlo egoísta o cómoda o funcional, decidimos que la mejor parte de a veces hasta lo justificamos porque es mejor para los abuelitos, porque así se entretienen como si no tuvieran nada que hacer, le damos esa responsabilidad extra, que yo también comulgo con ustedes, amigas. Vuelvo a reiterar, entendemos cada situación, pero estoy de acuerdo, los abuelos están para consentir, no para educar. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que ha existido durante muchos años, que se ha dado como un rol extra a los abuelos, pero Nancy, ¿cuáles son realmente? Y tocaste un punto, los abuelos son los primeros que acceden, los primeros que dicen, están bien. ¿Hasta dónde debe de llegar los límites que debe de tener un abuelo para sus hijos en entorno de los nietos? ¿Sabes qué? Yo creo que este punto que acabas de mencionar es sumamente importante, Lore. Yo creo que debemos de ser los padres los que primero debemos de identificar y valorar que los abuelitos, que nuestros padres deben de tener su propio espacio, deben de tener su tiempo. Aquí hay como situaciones muy contradictorias, ¿no? La verdad es que los abuelitos, cuando están al cuidado de sus nietos, cuando ven que les están enseñando a sus nietos, que pueden aportar algo, se sienten muy significativos, muy pertenecientes, y se sienten, bueno, que están aportando así lo máximo. Pero la verdad es que también nosotros los papás debemos mencionarle a los abuelos que es importante su autocuidado, su espacio, su tiempo. No sé, a lo mejor asistir a yoga, meditación, el café con las amigas, reuniones, etcétera, etcétera. Yo creo que los padres no debemos dejar de lado ni los hábitos, ni los límites, y poder compartir con los abuelos estos lineamientos.
¿Por qué? Porque cuando los abuelos y los padres trabajan juntos y llegan a acuerdo, nuestros niños se benefician muchísimo. Y esto sería lo más importante. Lo malo es cuando nosotros los padres tampoco respetamos este tiempo. Ay, mamá, es que exactamente como decías, para que no te aburras, es que no tienes nada que hacer, es que, bueno, pues bueno, como tú no trabajas y no tienes nada importante, pues quédate con los niños, porque yo sí tengo responsabilidades. Y la verdad es que no. Los abuelitos también necesitan su espacio, también necesitan sus actividades. Es una forma de consentirlos, una forma de agradecer todo el trabajo, incluso aportarles económicamente. ¿Sabes qué? Mucha gente se pregunta, ¿le debo de pagar a mi abuelito? A lo mejor no necesariamente necesita A ser sus dinero. papás, ¿no? O a sus Exacto. suegros. Exactamente, perdón. A lo mejor puede ser de otra forma, una comida, un desayuno, incluso hasta una carta de agradecimiento, palabras de aliento, no sé. Dime, Lore. Yo no sé, Nancy, aquí sí, ay, voy a no sé, amigas, yo entiendo que la situación está cañón, pero si vamos, o sea, tengo una cifra, amigas, ustedes saben cómo soy yo de cifras. Existen actualmente 3.5 millones de niños en México, 1.924.295 niños, estamos hablando más del 55%, son cuidados en algún momento cuidados por sus abuelos. Estamos hablando que 1 millón, o sea, el 29%, fueron cuidados los pequeños por un familiar o algún vecino o un conocido, y el 16% fueron cuidados por alguna guardería pública o privada. Estamos hablando que si no fueran los abuelitos, porque yo entiendo que muchos papás no tenemos ese apoyo de los abuelos y muchos papás y mamás trabajamos. Entonces, no pagarle a los abuelitos, a mí, amigas, yo no sé ustedes qué piensan, pero es un trabajo extra. Las que somos mamá full time, entendemos, ay, Nancy, el trabajo que cuesta criar a nuestros propios hijos. Tú que eres mamá, que eres maestra, o sea, tú debes entender perfectamente. Criar a los hijos, educar a los hijos, estar detrás con ellos, estarlos motivando, es muy cansado para un papá relativamente joven. Imagínate, Nancy, un abuelito que ya por muy joven que esté, pero realmente el promedio será de 50, 60 años, 70 años, estamos hablando que ya empiezan a tener pues carencias físicas, están viviendo, a lo mejor ya no tienen trabajo, viven de su pensión y ya están cansados, ya tienen enfermedades geriátricos, ya sufren de caídas y dejarles una responsabilidad extra de cuidar a otros pequeñitos cuando a lo mejor ellos ya requieren de una atención especializada, no se me hace justo y todavía no pagarles. A ver ustedes, amigas, pero sí creo que sí deberíamos A ver, de ¿qué opinan? ¿Qué opinan? remunerarlo, pero sí Sí, remunerarlo, Nancy, porque sí es mucho trabajo, sí, para que son nuestros hijos, amigas, y perdón, son nuestros hijos, es muy cómodo, ¿no, Nancy? Darle toda la responsabilidad y sí. todavía darles obligaciones económicas a los abuelos, porque los abuelos siempre son consentidores. Siempre lo van a hacer, Lore. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente a veces no todos tienen la capacidad de poder pagar de esta forma, pero insisto, de aquí la importancia, ¿no? De, por ejemplo, estar pendiente de la salud de tus padres, de qué tipo de necesidades tiene, de sus revisiones médicas, a lo mejor, insisto, de sus espacios, en qué tiempo tiene que descansar y de respetar mucho su forma de pensar, ¿no? Fíjate que algo que yo trabajo mucho con mi hijo, el más pequeñito, porque es súper consentido por su abuelita, es en esta parte de ayudarle a diferenciar. Yo soy tu mamá, tu papá, y te educamos de esta forma, y abuelita lo hace porque siente que el tiempo se le va, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay muchas formas de buscar cómo agradecer a los abuelos, siempre con mucho respeto, siempre con mucho amor, siempre valorando cada cosa que hacen, porque a veces les exigimos, es que te equivocaste, no copiaste la tarea, no diste bien el recado, no entraste a todas las clases, mira cómo estás educando a tu nieto. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es siempre ser muy, muy respetuosos. Y sobre todo entender que son nuestros hijos y no es trabajo de los abuelos. Pero a ver, llegando ya a esta situación, porque me queda claro que los abuelitos juegan un rol importante y soy fiel creyente de que la imagen de los abuelos ante los nietos es muy importante. ¿Cuál es el rol
de los abuelos que debería de ser dentro de la casa? Te lo decía, porque aparte se les carga, aparte de que cuídalos, atiéndelos, checa la tarea, haz la comida, o sea, me queda claro que hay un límite que deben de tener los abuelitos en una organización así, donde es una familia involucrada. ¿Cuáles deberían de ser los límites, responsabilidades y obligaciones que deben de tener los abuelos hacia sus nietos ante una crianza compartida? Fíjate, Lore, que en esta parte yo sí creo que tanto los límites como los hábitos los vamos a poner los padres. Y el objetivo aquí sería, o la función o el rol de los padres debería ser compartirle a los abuelitos cuáles son esos hábitos, cuáles son esos límites, cuáles son esas normas. Ejemplo, mi hijo, mami, va a ver la televisión después de terminar la tarea de 3 a 4 de la tarde. Compartir, hablar, dialogar, comunicarse. Mamá, después de que termine su plato de verduras, va a poder comer un pedacito de pay de queso. Sí, yo creo que aquí, insisto, por eso esta parte de la responsabilidad que nosotros tenemos los padres es si ya mi mamá, si ya mi papá me está haciendo el favor de cuidar a mis hijos, es muy importante dialogar, trabajar en equipo, involucrarse y no dejar que los abuelos se hagan 100% responsables de sus nietos. Preguntar qué necesidades hay, qué faltan, apoyo. Fíjate que de algo de lo que yo me doy cuenta, porque trabajo con muchos abuelitos en la escuelita, es que a veces los papás buscan la mitad del día tenerlos en la escuela, en la guardería, y la otra mitad llegan muchos abuelitos, y son los que toman la tarea, el recado, los que se preocupan por lo que van a traer al día siguiente. Entonces, es una forma también de apoyarlos, ¿no? De no abusar y dejarles todo el día la carga. Entonces, yo creo que siempre va a haber como algo en lo que puedas apoyar como papá o como mamá, siempre va a haber algo que puedas hacer para solucionar el problema que tú tienes como padre, ¿no? De no puedo atender a mis hijos. Definitivamente es súper necesario que los papás tomemos el control y les enseñemos también a los abuelitos, siempre y cuando respetando, porque también hay abuelitos que bueno, traen una educación y es también lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de dialogar, hay que tratar de llegar a un acuerdo y hay que trabajarlo, Lore. ¿Qué pasa con aquellos padres, estoy hablando, que viven en casa de los abuelos y cambia el rol? En vez de ser el padres, abuelos, en vez de ser los abuelos que apoyan a los padres criando a los nietos, a los hijos, los padres asumen un rol de hijo, hermano, cuidador de sus propios hijos, porque los abuelos siguen siendo la cabeza de la familia. Aquí cómo funciona y cómo se puede llevar, porque me queda claro que mientras se vive en la casa de los abuelos, pues son las reglas de los abuelos, y más si son mantenidos por el abuelo, ¿no? Por la abuela, que también se dan muchos casos. Ahí cómo se puede dialogar o cómo se puede cambiar esos roles cuando a lo mejor son los abuelos los que no permiten y lo aceptan, y también pues no permiten que el hijo o la hija asume ese rol de mamá, y también es muy cómodo también para la otra parte. Híjole, Lore, esta es una situación bien difícil, bien difícil, porque realmente, insisto, los papás cuando decidieron tener un hijo, pues tienen la necesidad y tienen la obligación de hacerse responsable de ese hijo, ¿no? Cuando vives en casa de los papás, pues sí, vas a tener que llevar pues algunas reglas que seguramente los abuelos quieren que lleves, pero no olvidar y tener muy presente como padre que son tus hijos y que tú los educas y que tú sabes cuáles van a ser tus límites, cuáles van a ser tus hábitos, cuáles van a ser tus reglas y cuáles van a ser tus normas. Sí, es una parte en la que necesitamos mucha educación, necesitamos saber cómo desenvolvernos en esta parte porque son muchos los contextos los que vivimos, son muchas situaciones las que vivimos, pero sí puedo dejarte sustentado, Lore, lo importante es que como papá y mamá tomes las riendas y te hagas responsable de tus hijos. ¿Cierto? Sí. Aceptar la ayuda, el amor, el cariño de una abuelita es lo más lindo que puede pasar. Pero definitivamente no olvidar que nosotros somos los papás y nosotros pues tenemos que educar a nuestros hijos.
Claro, Entonces, y tú como bien dijiste, es una responsabilidad de los papás, no de los abuelos, y estemos en la situación que estemos, es a sentarnos a hablar. Quiero preguntarte esto como experta, como pedagoga, como experta ya con todos los certificados que tienes a nivel nacional e internacional de disciplina positiva. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas cuando los niños crecen en una familia en donde el padre no se hace cargo y son los abuelos? Y quiero que después me digas cuáles son las ventajas y las desventajas de un niño criado en cooperación, liderados por el padre, apoyados por los abuelos. Empecemos por el primero, cuando los padres son sumisos y los abuelos tienen la total responsabilidad de los nietos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, Nancy? fíjate que cuando un abuelito toma las riendas totalmente, bueno, definitivamente pues pueden surgir muchas situaciones. Habría que ver cuál es el estilo de crianza que está ocupando ese abuelito. Si es un abuelito, una abuelita muy autoritaria, pues bueno, podemos crear nietos, hijos con una no sana autoestima, niños muy inseguros, niños muy miedosos o incluso pueden formarse niños muy rebeldes, ¿no? Que ante esta autoridad, pues lo único que van a obtener dentro de la familia son hijos y nietos rebeldes, con ganas de mucha revancha, con muchísimo resentimiento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. Nunca, siempre digo, Lore, que nunca es tarde para poder aprender, para poder escuchar, para poder asistir a talleres, conferencias. Hay muchísimos talleres, pláticas, charlas para los abuelitos, donde ellos se pueden reunir, contar sus experiencias, platicar, porque muchas veces también no tienen esta facilidad, ¿no? De poder externar lo que sienten. A veces solamente es, pues están ahí y pues te toca como Claro. abuelito educar, convivir con ellos y pues Ni se les preguntó, ni solamente se le les dijeron, preguntó. ahí te lo dejo. ¿Qué pasa del otro lado cuando son, vuelvo a reiterar, que los abuelos son los encargados 100% de los nietos, pero son lo opuesto autoritarios, son permisivos, consentidores? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí de igual manera, Lore, creo que cuando caemos simplemente en la permisividad, simplemente en el consentir, en el apapachar todo el tiempo, pues también no estamos desarrollando muy buenas habilidades que digamos, ¿no? Porque pues empezamos a formar niños con el síndrome de el niño emperador, el niño pues también rebelde, ¿no? Que hace lo que quiere, lo que dice y lo que piensa en el momento en que él decide. Entonces, yo creo que aquí lo importante es equilibrar entre la amabilidad y la firmeza, siempre lo hemos dicho, la amabilidad y la firmeza, pero insisto, con este tema de los abuelitos, equilibrar, acordar, redirigir todo esto como un trabajo en equipo, ¿no? Si sabes que vas a estar con tus papás, si sabes que vas a convivir con los abuelitos, trabajar en equipo. De verdad, insisto mucho, dialogar y comunicarse, ser respetuosos y que sean los papás quien pongan estos límites y estos lineamientos. Y que sean los papás los que empiecen a jugar ese rol de voy a ser, vivo en tu casa, pero sobre todo esa comunicación de, a ver, sí, vivo papá, mamá, vivo en tu casa, eres el abuelo de mi hijo, y empezar a jugar ese rol de yo voy a ser la mamá y, o el papá y ustedes van a ser los abuelos. Y también los abuelos es válido que también pongan ese límite de decir, Sí, hija, esta sí. es tu cría, este es tu crío, y hazte tú responsable Esa es la en los parte más aspectos. importante, Lore. Esto que acabas de decir, que el abuelo o la abuelita sepa decir, no, hasta aquí puedo, hasta este instante, hasta este momento y en estas circunstancias. Y que los papás se la crean. Ya no es tanto que empiezan a jugar este rol, sino que de verdad digan, a mí me toca, soy yo el responsable, son mis hijos. Entonces, yo creo que en esa parte sí es necesario que cada función, tanto abuelitos como papás, cada uno se ponga en su papel, se ponga sus zapatos y empiecen a trabajar en la función que le corresponde a cada uno. Y en equipo, Nancy, porque En todo equipo. esto es en beneficio para el pequeño. Vaya, si tú como abuelo te estás dando cuenta que tu hijo, tu hija no están siendo muy responsables, abuelo, abuela, pregúntate cómo estuvo su crianza
para no repetir el patrón nuevamente con tu nieto y para que tu nieto no sea otro hijo que tenga nietos y se esté repitiendo esta historia, porque normalmente se repiten así. Si yo fui un padre irresponsable, lo más seguro es que mis papás cuidaron a mis hijos, entonces a mí me toca cuidar a mis hijos, que salieron a los nietos que nacieron muy jóvenes y se va repitiendo este ciclo. Entonces, abuelo y abuela, o sea, no es que toda la responsabilidad sean de ustedes, me queda claro que a veces los hijos somos unos desgarriates y hacemos lo que nos da nuestra regalada gana, pero sí poner límites y decir, a ver, hijo, hija, aquí está. Ahora, el hijo también es importante, Nancy, que también asume ese rol de decir, yo soy la mamá, vivo en tu casa o estoy bajo estas circunstancias, porque es muy fácil dar obligaciones, dar obligaciones, poner límites, pero no asumir responsabilidades, Nancy. Claro, claro. Y es muy cómodo. Yo vuelvo a reiterar, papá, mamá, yo te entiendo que trabajes, yo entiendo que vienes cansado del trabajo, yo entiendo que vienes harto, que apenas te alcanza, pero lo que pase con tu hijo es tu responsabilidad y dejárselos a los 100%, abuelos, Nancy. 100%. Ahora, ¿cómo podemos empezar a trabajar? O sea, tenemos un problema social que viene de muchos años y hasta es cultural ya, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a cambiar para que, ya nos dijiste, los padres tienen que asumir su responsabilidad, los abuelos tienen que asumir su rol de ser abuelos? ¿Y cómo podemos trabajar en conjunto, Nancy? Porque yo creo que ahí es donde cuesta muchísimo trabajo. Sí, bueno, Lore, fíjate que contar con un abuelo o una abuelita es muy alentador. Sí, definitivamente siempre va a ser muy alentador. Pero quiero decirte que a pesar de todo, las situaciones no siempre van a ser perfectas. Tenemos que estar conscientes de que los abuelitos ya son personas, no todos, pero muchos ya son personas mayores, que tienen algunas deficiencias, que tienen algunas situaciones importantes, seguro ya perdieron a su pareja, cuestiones emocionales por ahí importantes. Entonces, yo creo que una de las partes más importantes para poder empezar a entender todo esto es conocer a los abuelitos, entender su comportamiento y sus necesidades. Poder decir, conocer, bueno, la abuelita es jovencita, el abuelito ya es mayor, como decías tú, ¿no? Saber, los papás saber hasta dónde pueden llevar a cabo esa responsabilidad. ¿Puede caminar mi papá de 70 años con mi hijo de 3 años en la calle? ¿Qué va a pasar, no? Tomar esta conciencia. Y es que yo lo he visto como de repente se les hace muy fácil, ¿no? Y yo me imagino mil cosas, Lore. Se lo pueden jalar, el abuelito no va a tener la misma fuerza. Entonces, yo creo que los padres tenemos que estar conscientes de las capacidades de nuestros padres. Si tienen alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, pueden estar solos, pueden hacerse responsables. Yo creo que es uno de los primeros pasos. Papá, mamá, observa a ese abuelito, cómo está físicamente, cómo está emocionalmente, cómo está económicamente. De repente se los dejan y la comida, mamá, pues hay que comas, ¿sí? ¿Y de dónde? Entonces ahí viene esa parte importante. Entonces, como conocer a estos abuelitos, creo que sería el primer paso. Conoce a tu abuelito, conoce a tu abuelita, cuáles son esas necesidades. Yo creo que cuando sabes quién es, cuando sabes a dónde va a estar tu hijo, yo creo que esa parte te va a ayudar muchísimo. Yo creo que eso sería lo primero. Y lo segundo, insisto, Lore, los papás tenemos que seguir informándonos, tenemos que seguir aprendiendo. En la crianza nunca dejamos de aprender. Ahorita porque son chiquitos, porque después son adolescentes, porque después ya tienen la esposa. Entonces los abuelitos ahí siempre van a estar, siempre van a estar. Definitivamente, contribuir con un abuelito nos va a dar mucha experiencia, nos van a transmitir muchísimos conocimientos y eso está increíble. Eh, Nos van a transmitir muchos valores familiares, algo padrísimo es que, bueno, van a mantener vínculos generacionales muy importantes por mucho tiempo, nos van a ayudar definitivamente en la educación de nuestros hijos y nos van a apoyar cuando los necesitemos. Definitivamente creo que sería eso, Lore. Claro. Y yo quiero resaltarles esto, amigas, amigos, el rol, la relación de un nieto hacia su abuelo, hacia su abuela, nieto, nieta,
hacia su abuelo o su abuela es una relación muy especial, es muy mágica, es de amigos, de complicidad, de historias, de como tú decías, es una unión de dos generaciones totalmente diferentes, que si se llevan una relación sana, unida, con mucha comunicación, con trabajo de papá y mamá, asumiendo sus roles, al igual que los abuelos asumiendo sus roles. Amigas, yo les garantizo que cuando el abuelo no esté o la abuela no esté, porque eso es un hecho, Nancy, no siempre van a estar. Y no hay que olvidarse de eso. Los abuelos no siempre van a estar. ¿Y qué va a ser el día que ya no esté? Porque yo se los digo ahorita, ustedes, amigas, saben que saben ya mi historia, pero la relación yo lo veo, Nancy, con mi hijo. Cuando mi hijo perdió a su abuelo, fue una desconexión total porque dijo, ya se me fue mi abuelo. Y sí, amigas, no hay que olvidarnos de ese detalle. Los abuelos no van a estar para toda la vida para resolvernos nuestros problemas como padres. Y se Cierto, los Lore. digo así porque así es. ¿Y qué va a ser de tu niño cuando ya no tengas abuelo o ya no tengas abuela? ¿Y dónde vas a estar tú en esa relación cuando tu abuelo, tu papá ya no esté? Porque además es la depresión de uno, de la pérdida de uno y más la pérdida del hijo, porque al hijo no se le fue un abuelo, se le fue un padre, se le fue una madre, se le fue una segunda figura, una figura importante de autoridad. Claro, claro, son Y, vínculos de apego muy importante, Lore, muy, muy importante. y tienen que también los papás estar preparados para esa pérdida, o sea, porque los abuelos no están. Y siempre también, Nancy, yo creo que es hablar con los abuelos, cómo se sienten, dónde están, qué te hace falta, qué te gustaría, mamá, papá, porque no dejan de ser nuestros papás. O sea, no es Claro, ahí te encargo a mi hijo y al rato regreso. No, es muy cómodo, se los dice uno por experiencia. Sí, es muy cómodo, pero no es justo, Nancy, no es justo. Y cierto, Lore, pasa el cierto. síndrome del abuelo esclavo, que aparte de estar con todo el estrés económico, social de las tareas, es que tengan mucho cuidado esos, amigas Nancy, porque la verdad es que se nos hace fácil decir, ay, es que no hay mejor manos que estén con nuestros abuelos. Sí, pero el abuelo está emocionalmente preparado para criar a un hijo, otra vez, que no es suyo, Cierto, cierto. económicamente. Y es un síndrome que te puedo asegurar que muchas personas no conocen. Este síndrome del abuelo cansado, explotado. Mucha gente no lo conoce. Pensamos que los abuelitos son eternos, fuertes, macizos, y la verdad es que no. La verdad es que no, Lore. Tienes mucha razón. Yo creo que hay que valorar cada instante con ellos, cada experiencia. Hay que permitir que nuestros hijos convivan con ellos con límites, con respeto, porque también hay muchos abuelitos que no tienen esta maravillosa oportunidad. Hay abuelitos que no conviven, que los papás no permiten, que no los dejan. Yo creo que ellos también en esa parte, con estos abuelitos, es importante que también lo hagan, que se den ese espacio, que tengan este tiempo especial de abuelitos. Y es maravilloso. Los beneficios y las aportaciones con los abuelos son maravillosas, Lore. Y ya no lo dijiste, Nancy, el vínculo especial de un niño Sí, que crece con el abuelo o la abuela es algo mágico, amiga. Si no le quitemos ese rol al abuelito, a la abuelita, que los abuelos sean abuelos, sí, los papás que sean papás. exactamente, Lore. Fíjate que mi mami hace algunos días, yo de repente, como toda mamá, pues sí, trato mucho de cuidar los hábitos y de repente le digo, ya no le compres tantos juguetes, ya no le des esto. Y entonces me mandó un pensamiento muy bonito, te lo voy a compartir, Lore. Fíjate, dice, no es que yo sea una abuela consentidora o alcahueta, como tú dices. Lo que pasa es que las abuelas no somos eternas. Nuestro tiempo se nos acorta con cada día que pasa. Por eso les quiero dar a mis nietos amor y cariño, para que cuando se me termine el tiempo y me tenga que marchar, me recuerden con mucho cariño. Bien Así es, bonito, mire, ¿verdad? estoy llorando Yo también, Lore. porque en serio, Muy bonito. amigas, ustedes si tienen la dicha de tener a sus padres, valórenlos, ámenlos, no se les olvide que son sus padres, no solamente es el abuelo, son sus padres, abrácenlos, mímelos, pregúntenle cómo están. Si ven que no tienen dinero,
no les encaje. Si todavía tienes la fortuna de que tus papás te pueden apoyar, dale ese granito de más, papi. ¿Sabes qué? Te doy 1,000 pesos. O sea, porque piensa, en serio, amigas, piensen que los Sí, papás, los abuelos no son eternos. Y dos, dejen que los abuelos sean abuelos con sus nietos, que no sean padres, porque es claro, mucho claro. trabajo, mucho trabajo. Y hay abuelitos que a veces piensan en suicidarse, es lo que te decía hace rato, Nancy. Este síndrome del abuelo esclavizado, el abuelo esclavo, genera tanto estrés, tanta ansiedad, tanta preocupación de que ya no me alcanza, no tengo dinero, vivo de la pensión, ¿cómo le hago? Ya no tengo energía, que piensan que lo mejor para ellos sería morirse, no sobre, y además tienen que estar al tanto de la casa, cuidarla, que esté limpio, no, hay edad para todo, amigas, amigos. Entonces, respetemos esos roles, ¿no, Nancy? Abuelos Así es, Lore. que sean abuelos, padre, madre, sí, discúlpame, sé más responsable. Sí, Divide tus definitivamente. tiempos, organízate, si tu papá, tu mamá te ayuda, en cuanto llegues a la casa, perdóname, por muy cansada que estés, asume el rol de mamá, baña a tus hijos, cuida a tus hijos, dale de comer a tus hijos, lávale la ropa y para abuelitos, por favor, pongan límites porque en serio, no son eternos los abuelos. ¿Y cuál es el recuerdo que quieres dejar a tu hijo? A tu hijo, Así porque es. aquí lo importante, Nancy, son los niños. ¿Qué vínculo quieres Exactamente, Lore. dejarle a tus nietos? No sé si podamos concluir con algo. Ya me dejaste ese mensaje que te juro que me hiciste llorar. Ay, Pero Lore, no me sé si un encanta. consejo para nuestras amigas, porque Sí, vuelvo a entender, las entendemos, sabemos que trabajan, sabemos que a lo mejor la vida no ha sido fácil, a lo mejor eres madre soltera, a lo mejor, pero amiga, es tu hijo, pues no sé, tú dime, tú eres la con especialista, perdón, yo ya estoy todo, hablando de más. no, Lore, me encanta. Con todo esto que mencionas, Lore, no me queda más que pensar o compartir o decir, papá, mamá, si sientes que te faltan manos, que te falta corazón, que te faltan ojos, que te falta tiempo, espacio, búscate una tribu. Apóyate en otras personas. Las hermanas, los hermanos, los tíos, las tías son maravillosas. Las tías son un beso a la tía Naye, son maravillosos. Formemos tribu. A veces es lo que necesitamos. No dejemos la responsabilidad solo en los abuelitos. Contemos con más personas, maestros, maestras, cuidadores, niñeras. Hagamos ese esfuerzo por ofrecer estos últimos años de los abuelitos que sean los mejores, los más maravillosos y en compañía de sus nietos. ¿Sale? Sin caer en los excesos. Si quieren los excesos, amigas, y sí, es válido un día, porque yo lo he hecho, amigas, a veces yo llevo a mi mamá, a mis 2 hijos, le digo, ahí te los encargo, pero yo sé que tengo horario de regreso, así me siento como Sí. niña de 17 Como la años, Nancy, te lo cenicienta. juro. Tengo horario de regreso porque tengo que ver a mis hijos, porque mis hijos me tienen que ver, porque al final al cabo la guía y el líder soy yo. Ustedes saben, amigas, Sí. yo soy mamá divorciada, aunque está el papá de mis hijos que apoye y todo económicamente, pero no es lo mismo 24 horas por todos los días y en esta pandemia, ¿no? Entonces, hay que echarle ganas, amigas, hay que ver, estamos jóvenes, mujeres y hombres. Si eres papá, mamá, asumir ese rol tan bonito, porque ya te tocará ser abuelo. Sí. Y todo lo que no hagas por tus hijos lo vas a hacer por tus nietos. Sí, sí, Entonces, mejor definitivamente. disfrutar cada etapa y haz valer tu papel de mamá y papá. Y sobre todo, creo que falta aquí mucha comunicación. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bajarse de nivel y hablar con sus papás, comunicarse con sus papás, no verlo como el enemigo, la enemiga, y O decirle, como alguien que ya no sabe, ya no opina, ya no me importan tus necesidades ni tus intereses. No, 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 no. Todo lo contrario, Lore. Amarlos, quererlos, respetarlos, cuidarlos muchísimo porque, como dices, no son eternos. no son eternos, amigas, no son eternos y ahí sí, solamente piensa, el día que no está mi papá y mi mamá, estoy yo preparado para asumir todo el rol que ejercían ellos ante mis hijos, porque Una buena reflexión. es doble golpe, tanto para ti como la pérdida de tus padres o de tu madre, como para ellos la pérdida de su abuelo y lo importante que era para ellos esa imagen.
Entonces, pues bueno, amigas y amigos, nos despedimos de Mujer Ejemplar. Nancy, hermosa, preciosa, ¿dónde te pueden contactar nuestras amigas de Mujer Ejemplar para tus cursos, para tu escuela, para tus talleres de disciplina positiva? Claro que sí, Lore. Pueden contactarme en la página de Facebook como Nancy Torres-medio disciplina positiva o en la página de Facebook Little Fit. Y por ahí les dejo el número 722-180-0834. Gracias, Lore. Me encanta charlar contigo. Esperamos. También te extraño muchísimo. Sigan escribiendo. Gracias, amigas, y pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana con más de Mujer Ejemplar. Mándenme sus historias y sí, estamos buscando mujeres ejemplares. Amiga y amigos, si ustedes conocen su mamá, su tía, su hermana, es un caso de una mujer ejemplar, mándame un correo, mándame un WhatsApp aquí al teléfono 55 14 26 82 58, porque estamos buscando historias de mujeres ejemplares, historias de mujeres con oficios, con labores, con historias, con esas mamás increíbles que cuidan a sus hijos y son viudas, con esas abuelitas que a pesar de todo, ante todo, crían y cuidan a hijos y a sus nietos. Entonces, esas historias, si tú conoces una, mándanos porque nos gustaría que aquí la conociera. Nancy, hermosa, me despido. Nos vemos la próxima semana con más. No se pierdan mañana de Venus al Sol con Alondra Montero González y con los martes, Luis Jorge Galindo en Mujer Economía. Bye. Mujer Ejemplar presentó.